Bien, buenas noches. Vamos a esta hora presentar un nuevo bot para el canal de, de Telegram, bot gratis 12, y vamos a presentar un bot que nuestra amiga Paola me había enviado hace tiempo, pero por cuestiones de estar en otro bot y de tiempo no lo había visto, pero también nuestro amigo Airo del canal también me lo había pasado. Y bueno, le hice dos ajusticos nada más, no le hice tantos cambios porque me parece que el bot estaba bastante bien, bastante bueno, y que el bot arroja buenos resultados y creo que algunos de ustedes ya lo han testeado. Pero este en particular tiene unos cambios que posiblemente le arrojen mejores resultados, por lo menos los cambios que le hice. A mí me arrojó mejores resultados que el bot original como tal. Pero bueno, sin preámbulo, vamos a hablar sobre el bot que yo le coloqué, o el bot PH. Y este bot, voy a silenciarlo a todos. Okay. Bien, este bot trabaja con un índice de volatilidad 10, un bot también de dígitos diferente. Para mí es un bot bastante, pero bastante bueno. Eh, claro, sería bueno trabajarlo también con el copy trading y la estrategia espejo, que le daría un poco o le daría mejores resultados porque evidentemente es un bot que arroja su martingala. Y bueno, la estadística a veces arroja que son dos, que son tres, y ya es cuestión de que ustedes los testen también. Estamos hablando del stake, estamos hablando de un nivel de martingala que es bastante alto en este caso porque como el bot es bueno, créanme que recupera muy bien. Estamos hablando de un límite de ganancia, un límite de pérdida. Este límite de pérdida de 12 no es común que lo alcance, pero sin embargo, un par de ocasiones me lo alcanzó, pero ya había ganado muchas otras más. ¿No? No tiene más nada que, en este caso, que cambiar, solamente las ganancias, las pérdidas, cuánto está dispuesto a perder, y el martingala en este caso. Bien, vamos a correr el bot a ver qué tal se comporta. El bot analiza los dígitos, en este caso. El bot abre entradas con diferentes dígitos y eso es algo interesante. Y lo otro es que la combinación de esos dígitos aquí analiza, por ahora está analizando la cantidad de dígitos que son 10. Él abre operaciones en el 8 y, bueno, evidentemente se gana. ¿No? Pero esto puede ser cambiado, ¿no? Si usted quiere un análisis más largo, usted le cambia esto acá. Y no le dice que analice los 10 últimos dígitos, sino que usted quiere que analice los últimos 25 dígitos. Y que en base a los últimos 25 dígitos, él abre operación en este caso, al que tiene menos probabilidad en esos 25 dígitos. Evidentemente, un análisis de 10 dígitos para mí no es un análisis confiable, ¿no? Sin embargo, como dicen algunos en el canal, que cuando él abre, pues nunca pierde. Y en realidad eso pasa, ¿no? Fíjense la cantidad de operaciones que está abierto. Y fíjense que cuando arrancó con $10, ¿ok? Él arranca con $10 y de una vez la gana, ya tiene $1 ganado. Porque sí, las probabilidades que pierda esta primera, si realmente le pasa a alguien, sería muy triste, pero yo no, a mí no me pasó y a muchos del canal no le ha pasado, no creo que le pueda pasar a usted. ¿No? Entonces se necesita una cuenta en este caso de $11 para poder utilizar este bot. Este bot es mucho más rápido que el bot que presentamos anteriormente, porque ya lleva esto ganado y esto perdido, ¿no? Pero aquí igual se gana el 10% de lo que se invierte, en este caso el 9%. De $1, usted lo puede abrir con $2 si tiene más dinero. Y, y es bueno el bot, fíjense que es bueno. ¿Qué es lo que hace él? Él cambia de dígito, no es un bot que tiene un solo dígito en particular, al igual que el bot pasado cambiaba de dígito de acuerdo al que se iba repitiendo, este cambia de dígito de acuerdo a la predicción, en este caso sería el que tenga mayor porcentaje, en este caso, y si tiene, perdón, menor porcentaje, y si tiene menor porcentaje tiene menor probabilidad de salir porque están saliendo los shorts. Sí, si pierde la primera, lo mejor es que apague el PC porque es que está de malas, de malas. Y Rodolfo, pues, sabe que este bot es bueno, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí vemos que lleva 18 ganadas y una perdida. Y el bot es buenísimo, realmente.
Ahora, si usted decide trabajar el bot con el copy trading y fíjense que él, cuando arranque usted le coloca $10, wow, la probabilidad del aumento. No va a tener muchas entradas, eso sí, pero las probabilidades las aumentan mucho a favor de usted, porque que le haga dos pérdidas, que es posible, usted se está ahorrando martingala, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir de este bot en particular en cuanto a la estrategia. ¿Por qué? Porque como él solo hace el análisis, en este caso de los 10 últimos tips, yo recomiendo que sean 25, máximo 50 tips, que usted se lo cambie acá. Pero yo lo he testeado con 10 tips y me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado. Aunque en nuestros análisis siempre yo lo hago por lo menos en 50 tips, pero yo lo he hecho en 10 y me ha ido bien. Es cuestión de que usted también lo pruebe. Y como no es, como le digo, no es un bot que va a abrir siempre a un mismo dígito, sino que lo va cambiando de acuerdo a las probabilidades. Entonces, eso hace que usted tenga una ventaja, ¿no? 19 y 1, ¿qué les parece? Es sorprendente. Vamos a llegar igual a $5, arriesgando 11 en este caso. ¿Por qué 11? Porque si perdemos este y perdemos el otro martingala, pues perdemos el capital. Pero vámonos a 5 dólares o a 5.5, que es el 50% de la cuenta, y paramos el bot, porque ya yo les digo y se lo voy a seguir diciendo siempre, no dejen un bot que invirtiendo $11 le haga $1.000.000. No lo haga, no lo va a conseguir, no va a ocurrir, lo va a agarrar el ciclo y el ciclo pues lo va a destruir así de sencillamente. 21 ganadas, una perdida. Imagínense esa cantidad, ¿no? Bueno, los ajustes que le hice fueron muy pocos realmente, nada más fueron 2 ajustes que le hice. Y me gustó el hecho, ¿no? A mí me dio mejores resultados con esta configuración que le hice que con el bot original. Pero es cuestión de que usted, si quiere probar el que es, subió al canal, yo le recomiendo que pruebe este. Fíjense que lleva 23 y 1. ¿Ok? Cuando llegue a 5.5 paramos el bot. Bien, hablo el ciclo de preguntas. Si hay preguntas con respecto al bot PH. Me voy para el chat. No hay preguntas en el chat. Bien, perfecto. Aparentemente no hay muchas preguntas que hacer sobre este bot. Bien, si no hay muchas preguntas que hacer sobre este bot, lo mejor es que en el canal de Telegram ustedes puedan testear no solamente este bot, sino también el que vimos hace rato, el Rodolph Twins, y usted lo deje testeando y vea en qué momento le va a hacer el ciclo, en este caso el ciclo que rompe los bots, en este caso el ciclo de pérdida. Pero un bot que gane 26, que pierda 1 y que ya le esté dando el 30% de su cuenta, que tiene $11, yo creo que es muy bueno, y lo otro que es más que suficiente. El boot, por ahora, las configuraciones que hace, si él consigue, también está entre las configuraciones, ¿no? Si él consigue que los dígitos están muy cerca, porque fíjense que pueden ocurrir cuando vemos el gráfico, y vamos a ver si lo vemos, puede ocurrir de que hay dígitos que están muy cerca. Entonces, a lo que esos dígitos están muy cerca, él no abre operación. Entonces, él trabaja con el índice de volatilidad 10. Déjame configurar, a ver. Índice de volatilidad 10. Y él no lo abre porque está tomando previsión de que no se tome un número que en este caso no, aquí nos permite hasta 25, pero no importa, ¿no? Allá está analizando solamente 10 dígitos. Él ve esto acá, 0, 0, 0, no abre operación. O sea, él lo configuré para que no abriera operaciones en el sentido de que no sabe si, si el que menos va a salir es este o este. Entonces él espera que sube, él va a abrir una operación acá, con el que tenga menor probabilidad. Si está empatado, pues no, porque no sabemos si va a subir. ¿Por qué? Porque como ya hay otro, fíjense que subieron los demás y este no subió. Entonces, es un poco inteligente el bot. ¿Por qué? Porque al tomar yo la medida y la configuración de que no abra operación cuando se presente estos casos, y vuelvo a digo, estos casos nada más lo presenta en los últimos 10 tips, porque así lo configuré ya. Se presenta así, no va a abrir operación. Aquí no va a abrir operación hasta que uno de estos dos no suba.
Si sube el 2, subió el 4, él abre operación con el número 2. Y fíjense que salió otro número y no salió el 2, porque es el que tiene menos probabilidad. Entonces, ojalá y suba. Él se queda allá y analiza. Ah, bueno, no está subiendo, entonces abre operación acá. Abre operación acá. Si hay alguna que baja al 0%, entonces él se para, no abre operación. Espero que hayan entendido esta parte, ¿no? de qué es lo que hace el bot. Bien, vámonos para acá. No sabemos qué ocurrió. Fíjense que aquí hubo una pérdida. Ya llevamos 2 pérdidas de 30 y está bien, ¿no? Eso está bien. Y de ahí, bueno, abre otra ráfaga de ganadas. Si aquí en menos de 40, no, hasta ahorita va bien porque está en el promedio. Pues si ocurriera otra pérdida muy seguida, tendría que parar el bot con la ganancia que tenga. No importa cuánto tenga. En este caso, si son $3 y no cumplió la meta de llegar a 5.5, no pasa nada, chicos. ¿Por qué? Porque ya nos está avisando de que viene un ciclo. Si aquí llega a perder, lo importante es, en este caso, parar el bot. O sea, no cuando pierda, sino cuando lo recupere. ¿Por qué? Porque me está dando pérdidas muy seguidas. Y bueno, va rumbo a los 5.5. Bien, ¿no hay preguntas al respecto con este pequeño bot? Es un bot muy poderoso y muy bueno. Yo lo recomiendo. Bien, si no hay, a ver si hay una pregunta por acá. No, está muy bien. Este bot se llama PH y bueno, tiene un par de cosas diferentes a como vino el original y por eso, bueno, decidí cambiarle el nombre.